Inicio de la Semana Santa. Está con nosotros Fernando Pereira, como siempre, para analizar el tema de la jornada. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás en este lunes santo? ¿Qué tal, Andri? Muy buenas tardes. Un placer saludarte como siempre. Igualmente, Fernando, vamos a entrar de lleno al tema. Están investigando ya el robo a esta unidad blindada de Valores. Bueno, en primera instancia, ¿qué opinión te merece que ahora pues los delincuentes incluso ya están atacando unidades de Valores, o esta, por lo menos esta, ¿no? No vamos a generalizar ni a pluralizar, pero una unidad de Valores está muy bien blindada y está bien custodiada. ¿Cuál es tu primera impresión cuando ves un ataque como este? Bueno, recordemos que esta circunstancia de ataque criminal a unidades blindadas que transportan valores ha sido parte de la historia de los guatemaltecos desde hace muchos años, y específicamente se da cuando hay fechas en donde obviamente se necesita pues que la gente que ataca normalmente, pensemos que los que atacan estas unidades pues necesitan ese dinero en efectivo para cometer ya sea otro tipo de actividades delictivas a posteriori a las fechas en que normalmente los guatemaltecos están celebrando algún tipo de descanso, disfrutando algún tipo de descanso. Siempre se ha dado, y es permanentemente en la historia de las coberturas que TN23 ha realizado, que hay ataques cuando se da fin de año. En esas fechas siempre hemos tenido ya registros de las actividades criminales en contra de estas unidades blindadas. Y hoy por hoy, pues estamos en días previos, obviamente, a que muchos guatemaltecos estén ya en su descanso durante la Semana Mayor, y naturalmente se da este ataque a la unidad blindada. Entonces, aquí simple y sencillamente pues hay una forma en cómo podemos analizar, y deduzco las investigaciones del Ministerio de Gobernación, así como de la Policía Nacional Civil, van encaminadas a determinar que siempre son en fechas específicas, sobre todo cuando viene un descanso de los guatemaltecos, que se generan este tipo de abruptos criminales. ¿Deberían las empresas de Valores, Fernando, dejar de rotular sus vehículos? Que sean vehículos como cualquier otro, porque tal vez el identificarles pues los pone más vulnerables, ¿o esto no es parte de la seguridad? Bueno, realmente recordemos que aquí entran dos parámetros. El primero es publicitar la marca, que a ellos al final de cuentas les interesa el hecho que la gente pues reconozca y recuerde la imagen de ese logotipo para, pues obviamente, si requieren un servicio de esa naturaleza, tengan presente a la unidad que normalmente ven visitar el centro comercial o las calles por donde se encuentran estos centros comerciales. Uno. Dos, obviamente quitarle la rotulación podría ser un espacio que pudiera beneficiar en materia solo de no llamar tanto la atención en cuanto a los colores se refiere. Pero una unidad blindada nunca va a pasar desapercibida. Realmente la estructura del vehículo, ya pues con los arreglos que naturalmente el mercado de protección de valores requiere, siempre se va a saber que, aunque no vaya con la pintura necesaria o bien el logotipo y el eslogan que caracterice a la empresa, pues se sabe que allí hay transporte de valores. Entonces creo realmente que no sería una salida que pudiera disminuir este tipo de ataques. Recordemos que hace poco tiempo, menos de 2 meses, se dio el ataque también en Villanueva, en donde lamentablemente custodios también perdieron la vida. Simple y sencillamente, estos grupos criminales generan una inteligencia, Andri, en cuanto a seguir muy bien cuáles son las rutas, cuáles son los espacios en donde ellos consideran que hay más vulnerabilidad en cuanto a la forma en cómo se recogen los valores, y que los guardias puedan de alguna manera estar distraídos. Entonces es ahí cuando generan este tipo de ataques. Sin embargo, es algo que ha sucedido siempre en Guatemala y creo lamentablemente seguirá sucediendo. Y justamente eso te iba a preguntar, Fernando, lo que tú empezaste a indicar, ¿no? Que ellos planifican, que ellos realizan una inteligencia. ¿Puedes ahondar un poquito más en este tema? Porque, pues obviamente, se requiere de una planificación para poder llevar a cabo un asalto de esa magnitud a un vehículo de valores que además va custodiado y que además está totalmente blindado. Entonces, ¿cómo pudiera ser esta planificación de las bandas criminales? Bueno, tenemos que entender que estas bandas realmente tienen a personas con alto conocimiento en materia de acciones policiales y en acciones también beligerantes, que incluyen incluso en algún momento hasta experiencia, o algunos de ellos que hayan tenido contacto
con aspectos de conocimiento, de acervo cultural en materia castrense. Entonces, al tener todos estos elementos en materia del acervo cultural que manejan estos delincuentes, pues obvio, los que están en una jerarquía ya más alta y que son los que determinan cuáles van a ser los golpes que van a dar, pues tienen de verdad ya a grupos específicos de personas que previamente han seguido la ruta del camión que custodia los valores, han determinado horarios, han determinado incluso los turnos de los guardias de seguridad, cada cuánto es que los cambian, cada 12 horas, cada 24 horas, o si son turnos de 48 por 48. Toda esta planificación es parte de esa inteligencia que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil tiene ya muy bien determinado. Obviamente, y lo hemos hablado en otros programas, Andri, la cantidad de elementos que la PNC pudiera desplegar a nivel de toda la República no son suficientes, si no podríamos tener en cada cuadra 3 o 4 elementos esperando o con la actitud de prevención de algún tipo de hecho delictivo, porque realmente no sucedería en ningún país como Guatemala ni en ningún país de primer mundo. Entonces, si en un país como Estados Unidos, que sabemos que tiene una logística que realmente en materia de seguridad pues es muy grande y muy amplia, no pueden incluso prevenir este tipo de asaltos que se han suscitado en escuelas, en centros comerciales, etcétera, pues en un país como el nuestro, en donde obviamente somos menos población, tampoco vamos a tener la capacidad de poder tener desplegadas a tantas fuerzas de seguridad. Tenemos que utilizar ese punto de partida como lógica. Pero definitivamente la inteligencia que se utiliza por parte de estos grupos criminales tiene una respuesta de contrainteligencia por parte de las fuerzas de seguridad que están permanentemente estudiándoles y tratando de ubicarles para naturalmente dar el golpe, capturarlos antes y así prevenir golpes posteriores. Fernando Pereira, muchas gracias por este análisis y bueno, continuaremos aquí en las noticias y continuaremos con Fernando en posteriores oportunidades, pero hoy a las 9 de la noche usted lo puede ver en el programa A la Medida aquí mismo en Tele23 junto a Sandy Monroy. ¿Cómo te despides, Fernando? Estimados amigos y amigas televidentes, es un placer trabajar para todos ustedes. Estamos acá en Todo Noticias para servirles y hacer los mejores análisis de las noticias que generan la coyuntura en Guatemala.